Muy buenas noches, comunidad. En este episodio vamos a contar una historia que queremos que traten con mucho respeto, con mucha discreción, intentando también no sugestionarse sobre todo. Como también va a mencionarlo la persona que nos la comparte, y en eso tenemos que coincidir. Lo último que queremos es faltar el respeto a la gente que cree en la figura de la que estamos a punto de hablar. Si algo caracteriza este espacio, y espero que lo sepan, es respetar todas las creencias entre nuestros escuchas. Esperamos pues que disfruten de la historia de hoy, que les deje algo y sobre todo que logren dormir sin soñar con ella esta noche. Apaga la luz y déjate llevar, porque ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Hola comunidad, mi nombre es Abraham. Esta historia la cuento con el permiso de mi mamá. Lo haré como ella me la contó a mí, desde su perspectiva. Sin embargo, antes de comenzar considero importante dejar dos cosas muy en claro. La primera es que esto ocurrió entre el 12 de mayo y el 1 de junio de 2012 en Actopan, Veracruz, una ciudad cerca de Jalapa donde la santería y la brujería son cosas comunes, cosas de todos los días. Lo segundo es que lo escribo de verdad con mucho respeto a las personas que creen en la santa de la que hablaré más adelante. Lo escribo con el único afán de compartir con ustedes lo que nos sucedió. Y así, sin más que añadir, esta es la historia de mi mamá. En 2003, mi hija se fue a Estados Unidos con el fin de estudiar y trabajar. Muchos años después regresó con su esposo y embarazada de mi primera nieta, quien nació en mayo de 2011. Un año después, las cosas económicamente hablando no iban tan bien como en el otro lado. La falta de empleo bien remunerado afectaba su vida y la de su familia. Es por ello que, luego de tanto hablarlo con su esposo, decidieron que él buscaría la manera de irse de nuevo al otro lado, para trabajar, para mandarles dinero para una vida más sencilla económicamente hablando. Ante esto, se decidió que de Jalapa, mi hija y mi nieta se fueran a vivir a Actopan, con nosotros. Una persona sin pasaporte, sin visa, debe recurrir a prácticas ilegales para poder cruzar. Así mi yerno llegó a la frontera, contactó a un pollero y se aventuró a recorrer el camino que lo llevaría a su destino. Sin embargo, no supimos de él durante semanas, casi 2 meses sin tener noticia alguna, hasta que un día mi hija recibió una llamada. Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo está la niña? Necesito que me escuches con atención. Me tienen secuestrado. Me quieren utilizar para transportar droga. Y si me niego me pueden matar. Contáctate con mi mamá para que pague el rescate y me dejen libre, por favor. Confío en ti. Te amo. Y a nuestra hija dale un beso. Por favor. En cuanto terminó de decir esto, otra persona le arrebató el teléfono y con voz autoritaria y grosera le dio a mi hija un número de cuenta y un número de celular al cual mandar el comprobante de pago para liberar a Daniel. Luego colgó sin dejar que se dijera alguna palabra. Y Eli, mi hija, contactó a su suegra, pero ella no creyó en su versión y dejó que mi hija se hiciera cargo de la situación. En ese entonces ella trabajaba en una conocida papelería de Jalapa y todos los días viajaba a su trabajo, pasando por algunos puntos de venta, de esos que se ponen a orilla de la carretera donde venden macetas, figuras de yeso de todo tipo y de todas formas, incluidas figuras de la Santa Muerte, vírgenes, santos y demás. Una semana después de esa llamada, entre el 6 y el 7 de mayo, alguien tocó a la puerta. Era Daniel. «Dani, qué alegría, ¿cómo estás? ¿Pagó tu mamá? ¿Qué pasó?», dijo Eli. «No lo sé, amor. Un día simplemente nos liberaron a todos y nos dijeron que si intentábamos pasar por ese punto del país y nos cachaban, nos iban a matar. Es por eso que decidí regresarme. Me dio miedo volver a intentarlo», le respondió Daniel. «Gracias a Dios que estás a salvo con nosotras», le dijo Eli. Todos en la familia estábamos felices de que Daniel llegara a casa sano y salvo,
sin imaginar lo que estaba a punto de pasar, lo que se avecinaba. Un par de días después de la llegada de Daniel, Eli se despertó como acostumbraba para irse a trabajar, pero a diferencia de otros días, esa mañana se sentía extraña, se sentía mal. Pero ya saben que chamba es chamba y hay que asistir para evitar regaños o días perdidos. Al llegar a la papelería e intentar comunicarse con sus compañeras, quería expresar una idea, pero de su boca salían palabras que no tenían nada que ver con lo que ella quería decir. Decía cosas, palabras, frases sin sentido, lo cual hizo que la jefa pensara que iba drogada, alcoholizada, y la regresó a casa para evitar problemas con la clientela. Desde ahí, su salud comenzó a deteriorarse. Comenzó con leves dolores de cabeza hasta el punto de que fueron insoportables. Dejó de comer y comenzó a dormir todo el día. Había ocasiones en que el dolor de cabeza era tan insoportable que despertaba quejándose, pidiendo que le diéramos algo para el dolor. Había noches en que se despertaba exaltada porque tenía pesadillas. Eso sí, siempre en la madrugada, siempre después de las 2 de la mañana. El 12 de mayo decidieron ir al Seguro Social en Jalapa. Le mandaron a hacer estudios de urgencia, pero salieron completamente bien. Por lo tanto, solo le dieron medicamento para el dolor de cabeza. Esa noche se quedaron a dormir en su casa porque ya no consiguieron pasaje hasta Actopan. Y es que para poder llegar debes tomar un taxi colectivo y a cierta hora dejan de transitar hasta allá. Durante la noche todo iba normal. Eli estaba descansando, hasta que en algún momento de la madrugada despertó gritando por la pesadilla que tenía. Entró en una crisis nerviosa que le desencadenó una convulsión. De tan grande que fue el susto, Eli se hizo del baño, obligando a Daniel a meterla a bañar para que reaccionara y cayera en cuenta de que solo había sido una pesadilla. Por esta situación se determinó que se mudarían de tiempo completo a Actopan. Eli, Daniel y mi nieta, para que yo pudiera apoyar en lo que pudiera y cuidar a la niña. Las cosas en casa comenzaban a ponerse extrañas. Las puertas se abrían por la madrugada. Mi hija entre sueños decía que veía caras en las paredes que se derretían. Decía que las moscas que pasaban frente a ella explotaban y que por las noches veía una sombra que bajaba desde la azotea por las escaleras hacia la planta baja. Nosotros pensábamos que eran las pesadillas que seguía teniendo, y cabe mencionar también que el cuarto donde ella dormía se empezó a hacer un cuarto frío, muy frío a pesar de que afuera hiciera calor. Para el 17 de mayo, Eli ya había bajado notablemente de peso. Se la pasaba durmiendo y medicada. Daniel, en su afán de ayudarla, se dirigió al mercado y comenzó a buscar a alguien que le diera indicaciones o el contacto de alguna persona que hiciera limpias o que tuviera conocimientos de santería. De alguna manera consiguió contactar a la llamada Señora de los Juguetes y se aventuró a buscarla. Cuando por fin dio con ella, comprendió por qué le decían así. Su casa era una choza de lámina y cartón, piso de tierra, un patio frontal enorme y lleno de juguetes de todo tipo, de todos los tamaños, muñecos, peluches, carritos, bebés de plástico, balones, etc. Daniel le comentó la situación y ella le dijo: tráemela, tráela para acá, voy a ver qué es lo que tiene. Daniel llegó a mi casa, me comentó lo que había hecho y a quién había conocido, y juntos decidimos llevar a mi hija con esta señora. La levantamos, la vestimos, nos encaminamos a verla. La señora salió a recibirnos en cuanto nos vio llegar. Su aspecto era como el de una indigente, además bajita, despeinada, muy morena. Entramos a su choza donde había un altar de la Santa Muerte lleno de velas, un montón de vasos con agua y huevos. Se le quedó viendo a él un par de minutos y luego le dijo: tú, niña, tú hiciste una promesa y no la has cumplido, por eso estás así. Ya te están cobrando el favor que te hicieron, y si no lo cumples, lo vas a pagar con tu vida, o con la vida de lo que más quieres.
Cuéntame, niña, ¿qué prometiste? En ese momento, Ellie recuperó un poco la noción para decir: es que yo no recuerdo si lo dije o lo pensé. Le prometí a la Santa Muerte que la compraría en color morado y le llevaría a un altar si es que me regresaba sano y salvo a Daniel. Yo no sabía qué pensar al escuchar eso. Ellie nunca nos había mencionado nada respecto a su promesa. Sabíamos que Daniel era seguidor de ese culto y lo respetábamos, y nunca busqué que se uniera a la iglesia a la que yo iba, a mi religión. «Ya ve, señora», dijo la mujer de los juguetes dirigiéndose a mí. «Hay que tener cuidado con lo que uno piensa. Hay que tener cuidado con lo que uno dice y sobre todo, hay que tener cuidado con lo que uno dice y sobre todo, hay que tener cuidado con lo que se hace. Yo los puedo ayudar, pero necesito que me traigan exactamente lo que les voy a pedir». En ese momento, la señora de los juguetes le dio a Daniel una lista de cosas necesarias para la serie de limpias que estaba por hacer. Yo no sabía en qué pensar. Me da mucho miedo ese tema. Lo respeto y lo evito a toda costa. Pero en ese momento ya no había forma de hacerlo. Además de todo lo que te estoy pidiendo, vas a ir a la iglesia de la Virgen de Fátima en la comunidad del Jícaro. Ahí le vas a pedir al sacristán que te dé aceite de las lámparas del Santísimo, y luego vienes para que te dé indicaciones, dijo la señora señalando a Daniel. Mientras tanto, le voy a dar a ella la primera rameada y comenzaremos el trabajo. Nos despedimos, pero antes de salir de su casa, dijo mirándome a mí: «Una cosa más, señora. Aparte de todo esto, hay una energía muy pesada habitando su casa y se está haciendo más fuerte con esta situación». Regresamos a la casa, la cual se sentía verdaderamente pesada. En los días posteriores hubo manifestaciones en casa que nunca habíamos tenido. Se escuchaba cómo se arrastraban muebles pesados, los trastes se caían, se escuchaban pasos en el techo. Por la noche me comuniqué con mi mamá y le conté lo que había pasado, a dónde habíamos ido, lo que Ellie prometió y lo que debíamos hacer. Mi mamá es, al igual que yo, muy cristiana, y ella se lo comentó al pastor de su iglesia. Quedaron en visitarnos en cuanto pudieran. Al día siguiente fuimos a buscar el aceite a esa iglesia en la comunidad que mencionó la señora de los juguetes, donde nos lo dieron sin preguntar para qué lo queríamos. El 19 de mayo llegó mi mamá con el pastor, a quien le relaté todo lo que había pasado y lo que nos había dicho la señora de los juguetes. Él comenzó a hacer, junto con más hermanas de su iglesia, una oración muy fuerte de liberación. Luego de esto, Ellie se levantó, comenzó a sentirse mejor, pidió de comer y hasta dejó de dolerle la cabeza. El pastor me dijo que continuarían con los trabajos de oración, pero que por favor, por ningún motivo, fuéramos de nuevo a ese lugar de santería, que ellos trabajarían en la salvación de mi hija. Daniel no estaba de acuerdo, estaba molesto y argumentaba que eso no serviría de nada, que debíamos terminar el trabajo con la señora de los juguetes, porque eso era lo único que podía salvarla. Así que, luego de un par de días de enojo y súplica, mi hija, con el fin de evitar más disputas con su marido, decidió ir con todo lo que la señora de los juguetes le pidió, incluido el aceite que habíamos ido a pedir a la iglesia. Cuando llegaron a verla, luego de la respectiva rameada, les dio la siguiente indicación: tiene que tomar 2 cucharadas de aceite y agua bendita por 3 días. Yo voy a hacer el resto del trabajo. Los días transcurrían. Mi hija se iba viendo un poco mejor. Al menos ya no dormía todo el día. Las indicaciones de la señora de los juguetes se seguían al pie de la letra. Se tomaba sus respectivas cucharadas de aceite y de agua bendita, aunque yo no estuviera de acuerdo. Para olvidarnos un rato del malestar de días pasados, decidimos salir al parque de Actopan.
Había feria y por ende muchos puestos que visitar. La tarde-noche pasó rápido, y en cuanto llegamos a casa luego de pasear, Daniel junto con mi hijo menor se fueron a comprar la cena. Me quedé sola cuidando a mi nieta porque Ellie se había quedado dormida, cuando de repente se fue la luz. Pero no en la calle, solo en mi casa. En ese momento, desde las sombras emergió la silueta de Ellie, que decidió irse a acostar junto a nosotras. Me dio miedo cómo llegó. Recordaba lo que había hecho y todo lo que se había desencadenado por esa promesa incumplida. Decidí mejor cargar a mi nieta y bajar en la oscuridad. Salí a ver los breaks de la luz, que habían sido bajados por completo, y al subirlos, la luz volvió inmediatamente. Y aunque ya había luz en la casa, me dio mucho miedo subir a ver a mi hija. Esperé a que llegaran los chicos, y Daniel subió a ver a Ellie, que se encontraba acostada en su cuarto, tal y como la había dejado, durmiendo con el cuerpo hacia la pared. La mañana del 24 de mayo se cumplía el tercer día de lo que había encomendado la señora de los juguetes. Al mismo tiempo, la iglesia cristiana a la que yo asistía oraba por Ellie. La iglesia a la que asistía mi mamá también oraba por ella. Y también al mismo tiempo, Daniel le rezaba la Santa Muerte por su esposa. La casa estaba densa. Yo tenía miedo. Por la noche, todos nos despedimos para descansar. Hice mis respectivas oraciones nocturnas y procedí a dormir. En un cuarto dormían él y con Daniel, y en otro mi hijo menor, mi nieta y yo. Unos gritos me despertaron. Era Daniel. Volteé a ver el reloj, y eran las 2:38 de la madrugada. «Suegra, suegra, Eli no deja de llorar. Voy a hacerle un té y a darle una pastilla, pero por favor quédese con ella mientras subo», dijo Daniel. Acto seguido bajó a la cocina, y yo decidí quedarme con ella mientras estaba acostada mirando hacia la pared. Comencé a acariciarle su cabello sin saber qué más podría hacer por ella en ese momento. «¿Qué te duele, mi niña? Ahorita te pondrás bien, vas a ver», le decía. «Ma, pínchame, pellízcame, pícame por favor», me dijo. Sabía que estaba pidiendo que le inyectaran, pero una enfermera que conocíamos tenía servicio hasta las 6 de la mañana. Eli ya había empezado, otra vez, a decir unas cosas por otras, a confundir palabras. Me armé de valor y le puse la mano en la cabeza. Comencé a hacer oración en voz alta, y él empezó a voltear lentamente. Me miró fijamente a los ojos con una expresión vacía, y me hizo, con su mano, la seña de que guardara silencio. Me dio miedo. El corazón me latía rápido, pero continué con la oración y la declaraba libre de todo mal, aún con mi mano sobre su cabeza. Ella, con esa expresión vacía y perdida, jugaba con las pulseras de mi muñeca hasta que comenzó a hablar. Yo traía una playera sobre la independencia de México, y Eli comenzó a leer mi playera. Independencia. Leí en sílabas. De México. Pero no era su voz. Era una voz burlona, sarcástica, una voz que nunca antes le había escuchado. Traté de continuar con mi oración, pero me dijo: «¡Cállate!», con una voz aún más grave que la anterior. Me lo dijo como si hubiera sido una orden, la cual yo acaté. En ese momento Daniel entró al cuarto. «Suegra, ¿qué hacemos?», me preguntó. Yo no le dije nada. Regresé a mi cuarto para ver cómo estaban mi hijo y mi nieta. Yo estaba asustada, con mucho miedo, y el corazón me latía muy rápido. Entonces volví a escuchar que Daniel me gritaba, ahora con mayor desesperación. Salí de mi cuarto, entré al de ellos, y lo que vi fue a Daniel sentado en el piso con las piernas abiertas y entre ellas, a Eli igual, sentada en el piso,
completamente contorsionada, doblada como en una película de terror y con los ojos blancos, muy blancos, y una mancha de vómito frente a ellos. No soporté la escena. Me gustaría decir otra cosa, pero me regresé corriendo a mi cuarto. Me hinqué a la orilla de mi cama y recuerdo muy bien en la oración que le pedía a Dios, en la que le pedía fuerza para ayudar a mi hija, a mi yerno, que me diera la fuerza de aguantar verla así, porque si no, me iba a morir. Le pedía que me ayudara a mí para poder ayudarla a ella. Daniel seguía gritándome y justo cuando tomé el valor de pararme y salir del cuarto, se escuchó un golpe muy fuerte en el piso y mi nieta pegó un grito seguido de un llanto muy fuerte. Algo la había lanzado de la cama. Regresé a cargarla y abrazarla para tratar de tranquilizarla, y cuando lo logré, la casa quedó en silencio. Ya no escuchaba nada de Daniel. Mi nieta ya no lloraba. Solo había un olor nauseabundo que lo llenaba todo. Después de unos minutos escuché cómo Daniel le hablaba a Eli muy fuerte, como si le diera órdenes que ella seguía. Camina, baja con cuidado, ve al baño, le decía Daniel. Desperté a mi hijo menor, le pedí que cuidara a mi nieta y bajé a ver qué estaba pasando. Al salir el cuarto de ellos estaba muy sucio. Mi hija había vomitado y también se había hecho del baño. Daniel la había metido a bañar. Lo ayudé a secarla y vestirla y la acostamos en la sala. Daniel, pues, ¿qué pasó? Le pregunté con más miedo que curiosidad. No sabía si realmente quería conocer la respuesta. Suegra, Eli se puso muy mal. Comenzó a gritar hasta que se cayó de la cama y después se empezó a torcer. Yo no sabía qué hacer, le gritaba, pero no me respondía. Lo único que pude hacer fue tomar mi dije de la Santísima. Se lo colgué y le dije que me llevara a mí, que ya la dejara en paz. Y poco a poco comenzó a enderezarse. Después le hablé fuerte para que me hiciera caso. Suegra, ya no sé qué hacer, me dijo el pobre de Daniel mientras comenzaba a llorar. Amanecimos sentados en la escalera, cansados, espantados, desconcertados, incrédulos de lo que acababa de pasar. La luz del sol de pronto llenó la casa. Llamé a mi mamá y le conté lo que había pasado. Ella fue a buscar al pastor que había ido a rezar por Eli, pero este le dijo que no iría porque había dado la indicación de que ya no fuéramos con la señora de los juguetes, y aún así habíamos ido. No me quedaría sentada y derrotada. Fui a ver al pastor de la iglesia a la que yo asistía. Le conté todo lo que había pasado desde el principio, todo lo que habíamos vivido, todos los detalles. Él me escuchó muy atentamente y al final me dijo: iré después. Mira, estoy desayunando y tengo otras actividades que hacer, pero después voy. Yo sabía que no iba a ir. Vi en su cara el miedo cuando le conté lo que había pasado. Llegó mi mamá junto con mi hermano menor en su camioneta para irnos a Jalapa y poder llevar a Eli a una clínica especializada en enfermedades mentales. Ay, la gente de Jalapa sabrá de qué hablo, del psiquiátrico que está en el cerro del Macuiltepetl. Así nos dispusimos a viajar. Nos subimos todos a la camioneta. Eli iba más dormida que despierta. En el camino les dije a mi mamá y a mi hermano lo que había pasado. Justo a medio camino, Eli abrió los ojos. ¿A dónde vamos? Vamos al doctor, mija. Ya te vas a poner bien, le dije. No quiero ir. Tenemos que ir porque ya te tienes que componer. Ya llevas mal muchos días. No, vamos a llegar. En cuanto dijo eso, en cuanto tuvimos esa conversación, la camioneta comenzó a tener fallas mecánicas. Empezó a salir mucho humo del motor y dejó de avanzar justo en una curva, cerca de una comunidad llamada 6 de enero. Eli, con una sonrisa burlona y un tono sarcástico, nos dijo: les dije que no íbamos a llegar. Estuvimos ahí desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 6 de la tarde.
Ellie permaneció dormida la mayor parte del tiempo. Solo despertó para tener la siguiente conversación con nosotros. Mamá, ¿Qué pasó, mija? Me voy a suicidar. Pronto me voy a suicidar. No digas eso, mija. Piensa en tu hija, en tu esposo, en tu familia. ¿Por qué dices eso? Las voces me dicen que lo haga. Luego de esto se quedó dormida. Llegamos a Jalapa sobre la tarde-noche gracias a un amigo taxista que nos pudo ir a recoger. Llegamos al psiquiátrico. La pasaron a urgencias y le hicieron una resonancia magnética que salió completamente limpia. Luego tuvo una entrevista con un doctor. Yo estaba ahí escuchando. El doctor le preguntaba a Ellie sobre su vida, su familia y sus actividades diarias. Ellie no recordaba nada de eso. No recordaba ni la fecha ni el día. Se acordaba de mí, pero nada más. El doctor me dio indicaciones de tener a Ellie en un lugar aislado, sin armas de cualquier tipo o cualquier cosa que pudiera servir para eso. Le dio medicamento que la mantendría dormida la mayor parte del día y le mandó a hacer otros estudios, pero luego de esto la tuvieron que dar de alta. El 26 de mayo asistimos al hospital civil, donde le harían los demás estudios. Estábamos mi mamá, Daniel, Ellie y yo esperando, cuando una amiga de la familia se acercó a saludarnos. «Hola, ¿cómo están? ¿Qué hacen por aquí? ¿Todo bien?», nos preguntó. «No, Rosy, mi hija está mal», le dije señalando a Ellie. «¿Pero qué no la ves?», me dijo mientras daba unos pasos hacia atrás. «Mira su cara. Ellie tiene la muerte colgando. Voy a hablar con mi tía para que la vea y la limpie. ¿Te parece?». «Mira, ya cualquier cosa que nos pueda ayudar, cualquier cosa que tenga la intención de hacerlo, lo acepto. Gracias, y estoy al pendiente de lo que me digas», le dije viendo muy confundida la expresión de susto que tenía en su cara. Rosy entró a su consulta prenatal y no la volví a ver durante el día. A Ellie le hicieron sus análisis y luego nos fuimos a la casa de mi mamá. Al día siguiente, el 27 de mayo sobre la tarde, llegó mi cuñada de trabajar. Ella y Rosy trabajaban en el mismo lugar. Le pregunté si no la había visto, pensando en aquella oferta de ayuda que me había mencionado. «Fíjate que no fue a trabajar. Nos avisaron que tuvo complicaciones con su embarazo y estuvo a punto de abortar ayer. Gracias a Dios pudieron estabilizarla y está fuera de peligro. Pero me pasó esta dirección. Pero me mandó un mensaje. Me pasó esta dirección. Me dijo que llevaras a Ellie ahí con su tía mañana». Y así fue como concretamos la cita con la tía de Rosy, conocida como la señora de rojo. No quiero saber si lo que pasó respecto a su embarazo fue mera coincidencia o fue por habernos ayudado. Al día siguiente amaneció, nos alistamos y emprendimos el camino a la casa de la señora de rojo. Tengo que admitir que esta vez era yo la que no quería ir, pero mi mamá me insistió y accedí. Ellie iba todavía completamente dopada por el medicamento que le habían recetado. Cuando tocamos el portón, nos recibió una señora vestida completamente de blanco. Entramos y frente a un altar lleno de santos y velas había 3 sillas, una frente a las otras 2. Yo dejé que ellos se sentaran frente a la señora y me quedé en un rincón apartado. Les preguntó sobre el motivo de su asistencia. Daniel le empezó a contar todo, con lujo de detalle, pero la señora de rojo lo ignoraba. Sus palabras no tenían peso ante ella, como si no lo escuchara. De pronto me volteó a ver a mí y con mucha seriedad me preguntó: «Usted es su mamá, ¿verdad? Venga, por favor». Me acerqué a ellos. La señora continuó: «Mire, ella hizo una promesa a algo y no lo ha cumplido. Esto se lo está cobrando con su vida. Y si por alguna razón desiste de ella,
se lo va a cobrar con la vida de alguien que quiere. Yo creo que de su hija. Solo mírala con atención, por favor. Eli, voltea a ver a tu mamá. Cuando dijo esto, Eli volteó a verme. Y no sé cómo explicarlo, de verdad, pero en su rostro pude ver la cara de la muerte, una calavera con piel. Tenía sus ojos hundidos, sus cachetes y sus labios chupados. Y solo entonces comprendí por qué Rosy se había asustado al verla. De verdad tenía la muerte en su cara. Yo la puedo ayudar. Yo la puedo curar. A él intentaron hacerle una transpurga y no supieron manejarla. Para eso era el aceite y por eso se hizo del baño en su colapso. Desafortunadamente, la muerte es muy celosa y cuando no le cumplen lo que prometen, toma represalias. Cuéntame, Eli, ¿qué le prometiste? Eli le contó a la señora de rojo lo que había prometido, eso que no había cumplido, igual que cuando se lo contó a la señora de los juguetes. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le pregunté con muchos nervios. Lo que deben hacer es comprar la figura que prometió, entregarla en una capilla específica, y luego comprar lo que les voy a pedir y traérmelo. Luego volteó a ver a Daniel y le dijo: lo más difícil va a ser para ti. Tú vas a tener que renunciar a ella. Solo podrás agradecerle todo lo bueno que te aportó, pero luego tendrás que renunciar a eso para siempre. Es tu decisión. Tú eres el jefe de esta familia. ¿Qué decides? Daniel lo pensó un rato, lo reflexionó y finalmente aceptó. La señora de rojo procedió a darle una serie de indicaciones sobre qué comprar, dónde hacerlo y cuándo. La cita quedó pactada para el día siguiente. Yo ya no fui. Ya no me concernía nada de eso. Durante todo el día mi nieta no dejó de llorar. Nada la calmaba. Tuvimos que ir con el pastor de la iglesia de mi mamá y gracias a una oración que hizo mi nieta pudo tranquilizarse. Durante el día llevaron la imagen al altar correspondiente y Daniel ahí dejó su dije, el mismo que le había puesto a Eli para hacerla reaccionar noches atrás. Hicieron una limpia en su casa y todo lo que la señora les había encomendado que hicieran. Durante los días siguientes, Eli por fin comenzó a sentirse mejor. Dejó de dormir todo el día, comenzó a comer un poco más, ya podía hablar más y dejó de tomar los calmantes que le habían recetado. Su vida volvió a ser la de antes. Le preguntamos si recordaba las cosas que soñaba, las cosas que decía, lo que llegó a hacer, y siempre dijo que no recordaba nada. Hasta la fecha sigue sin recordarlo. Decidieron que para no quedarse en Jalapa se mudarían a Toluca, en el Estado de México, y así lo hicieron. La semana siguiente vendieron algunas cosas, empacaron lo que pudieron y decidieron seguir con su vida en otro estado. Yo, junto con mi hijo menor, tuve que regresar a mi casa, a la cual no iba desde hacía algunos días. Esperaba que terminara el ciclo escolar para salirme de Actopan, y es que ese mes que pasé ahí, lo pasé con mucho miedo. Eli me mandaba mensajes para decirme qué tal iba su vida, por allá con mi nieta y mi yerno, pero eso no me tranquilizaba. Yo seguía sintiendo algo en la casa, algo que no se había terminado de ir. Dormía con la luz prendida y con la Biblia abierta en el Salmo 91, el cual, luego de unas semanas, simplemente fue arrancado de mi Biblia. En el cuarto donde dormía Eri tiramos todo: la cama, el colchón, toda la ropa. Las losetas del piso donde vomitó estaban quebradas. Fue un mes largo, muy largo. El día que el camión de la mudanza llegó, mi vecino salió a despedirse y a hacer una pregunta que me produjo cierto coraje. Vecina, buenas tardes. ¿Cómo está su hija? Estaba muy mal, ¿verdad? La escuchábamos gritar, la escuchábamos llorar todas las noches. Ni una sola descansó la pobre. Mientras lo decía,
Yo recordaba que, a excepción de la noche del 25 de mayo, Eli dormía sin hacer ruido. Sus quejas por el dolor de cabeza siempre fueron en voz baja. Se supone que en esa casa nadie gritó. Sí, vecino, se puso mal, pero ya está mejorando allá en Toluca. Menos mal que se solucionó. Eso de las posesiones es muy común en esta región. En esta casa que ustedes rentaron, todos los inquilinos se han quejado porque, según ellos, a todos sin falta, se les aparece alguien bajando de las escaleras. Qué bueno que ya se van. Quedé atónita. Mientras el vecino nos ayudaba a subir cajas, me molesté al enterarme de que todos los vecinos ahí sabían que algo habitaba la casa y aún así se quedaron callados. Aún así nunca nos habían dicho nada. Y en cuanto terminamos de subir todo al camión, agradecí a los vecinos su ayuda y entré por última vez a la casa junto con mi hijo. Lo que está aquí, se queda aquí. No nos pertenece, no le pertenecemos y no se va con nosotros. Aquí se queda, dije en voz alta. Cerramos esa puerta con llave y nos fuimos de ahí por fin, de esa maldita casa, para nunca volver.